damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos, familias que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en otras partes del mundo. En San José, California, enviamos saludos a esa amada iglesia que nos está sintonizando cada domingo. Enviamos saludos al Estado de México, que toda la iglesia también ahí nos sintoniza, nos ven. Que Dios les bendiga. A Oaxaca también, donde nos están viendo, y en todos los lugares, hasta China, que nos están escribiendo desde China, que ahí, increíble, hasta ahí llega la palabra a través de las benditas redes sociales. Bueno, hoy en este domingo quiero hablarles sobre el poder de discernir las pruebas. Siempre que pasa algo en nuestras vidas, hay acontecimientos que suceden en nuestra vida, incluyendo las pruebas. Y la única manera de entenderlas, porque la verdad, las pruebas es un misterio, es uno de los misterios que los cristianos debemos descifrar, debemos entender. Y la única manera de entender las pruebas, de discernir las pruebas, es a través de una mente espiritual. A través de un discernimiento espiritual es la única manera de poder llegar a la profundidad de esos misterios. Job, uno de los hombres que fue más probados de la Biblia, y quizás sea uno de las personas más probadas en toda la historia del ser humano. En un mismo día, él perdió muchas cosas en un solo día, pero lo más valioso que él perdió, o mejor dicho, pues sí, humanamente decimos es pérdida, fue cuando le dijeron que sus 7 hijos varones y sus 3 hijas habían muerto en un solo día. Eso fue catastrófico para el corazón de un hombre. Y Job, en el libro de Job, capítulo 10, versículo 2, miren lo que dice en medio de la prueba. Él quiere entender qué está pasando, qué se está moviendo a su alrededor, qué está pasando en el mundo espiritual. Y en Job, capítulo 10, versículo 2, dice él, expresa: diré a Dios, no me condenes, hazme entender, hazme discernir para que, por qué contiendes conmigo. Entonces, en medio del dolor, del sufrimiento, Job le dijo a Dios: Señor, yo quiero discernir qué es lo que está pasando. ¿Por qué están sucediendo prueba tras prueba, crisis tras crisis que están desgarrando mi alma, mi corazón? Si nosotros queremos discernir lo que pasa, la única manera de entender las pruebas es a través de un discernimiento espiritual. Es la única manera, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios que mora en nosotros todo lo escudriña, todo lo descifra, aún lo profundo de Dios, aún los misterios de Dios. El Espíritu que habita en medio de nosotros, Él lo descifra y nos trae la luz de la revelación a nuestro entendimiento. Si nosotros intentamos entender las pruebas que suceden en nuestra vida con un discernimiento humano y terrenal, nos vamos a desviar de la verdad y vamos a llegar a conclusiones equivocadas y nocivas para nosotros mismos. Por eso es muy importante, amada iglesia, amados hermanos, que cuando vienen acontecimientos que trastornan nuestra vida, que simbran nuestra vida desde la cabeza hasta los pies, tenemos que discernir, aprender a discernir las cosas
con un entendimiento espiritual. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14, el apóstol Pablo nos enseña los dos tipos de pensamiento: el discernimiento humano y el discernimiento espiritual. Y el apóstol Pablo ahí nos explica que cuando queremos discernir con el entendimiento humano, realmente no vamos a poder entender las cosas que están pasando. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea, el hombre normal, con entendimiento y razonamiento lógico, dice, no percibe, no puede entender, no puede comprender, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y este es el punto al cual muchos cristianos han llegado, a pesar de que tienen el Espíritu Santo, a pesar de que tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios. Muchos cristianos queremos discernir las pruebas, las crisis de la vida con una mente natural. Pero dice la palabra de Dios, no las vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque dice, porque se han de discernir, ahí viene la palabra, se han de discernir en el contexto espiritual. Entonces, en esta mañana, Dios nos quiere llevar a una comprensión. Como yo les he dicho, las pruebas es el tejido natural de la vida. No podemos evitarlas, no podemos sacarle la vuelta. Las pruebas van a venir, vestidas de diferente manera, presentadas de diferente manera, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, van a venir. Y nosotros debemos estar preparados. Yo les he predicado, amados, vamos a prepararnos. Que las pruebas no te agarren desprevenido. Y cuando sucedan, tenemos que echar mano a un discernimiento espiritual. Amén. Porque es en el mundo espiritual donde Dios nos abre, donde el Espíritu Santo nos abre los misterios de Dios, nos revela los enigmas, nos revela lo que la mente humana no puede entender y comprender. La palabra discernimiento en su raíz etimológica tiene que ver con la acción de cernir y separar el grano del tamo o la basura a través de una criba o a través de una zaranda. De ahí viene la palabra discernimiento. Viene de cernir, de separar el grano bueno del tamo o la basura a través de una criba, para poder distinguir lo bueno de lo malo, haciendo un juicio sano y veraz de las cosas que están sucediendo alrededor de mi vida. Amén. Entonces de ahí viene la palabra discernimiento. Es cuando usted toma la criba o la zaranda y pone trigo o pone maíz y decimos vamos a cribar o vamos a cernir. Esta palabra es muy común, se usa en los constructores que echan la arena. Dice vamos a cernir arena porque queremos arena más finita y separar el grano grande del grano pequeño. Entonces cuando hablamos de discernimiento, estamos hablando de poder distinguir o separar lo bueno de lo malo, para hacer un sano juicio de lo que está pasando o sucediendo en mi vida. Jesucristo dijo, no juzguéis según las apariencias, porque luego vienen las pruebas a nuestra vida y tendemos a juzgar según las apariencias. Cristo dice, no, juzga con justo juicio, con un juicio sano. Y eso es discernir. Discernir es algo que debemos buscar. Es algo que debemos pedir a Dios. Levanta tu mano y dile a Dios en esta mañana, Padre, ayúdame
a discernir las pruebas que están sucediendo en mi vida y alrededor de mis seres amados. Dame sabiduría de lo alto. Dame entendimiento espiritual para entender por qué están sucediendo las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando hablamos de discernimiento, estamos hablando de tener una percepción clara de las crisis. Si nosotros queremos discernir y viene una prueba a nuestra vida, entonces hablar de discernimiento espiritual es hablar de una percepción clara de la crisis que está viniendo a mi vida. El apóstol Pablo es hermoso cuando nosotros vemos el entendimiento, el discernimiento espiritual que él tenía, porque si alguien era probado, si alguien pasaba por crisis, era el apóstol Pablo. Y una ocasión le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, le dice: ya me he propuesto muchas veces para ir a vosotros, pero Satanás me ha estorbado. O sea, Pablo sabía de dónde venía la crisis. Dice: pero Satanás me ha estorbado una y otra vez. Entonces él tenía una percepción clara de la crisis. Pero también, hermanos, discernir una prueba tiene que ver con entender que todo lo que pasa en mi vida tiene un propósito superior. Escúcheme bien, es muy importante. El discernimiento espiritual me lleva a la comprensión de que nada va a pasar en mi vida a menos de que haya un propósito superior. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que los que aman a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Nos ayudan a bien, porque Dios muchas veces permite sucesos en nuestra vida que son amargos, que son dolorosos, pero dice la Biblia, para la postre hacerte bien. Amén. Hay propósito. Hay propósito. Entonces eso es discernimiento espiritual. Entender que lo que pasa en mi vida tiene un propósito superior. Entonces también discernir tiene que ver con penetrar, tiene que ver con escudriñar o profundizar para llegar al fondo de entender una crisis. Entonces el discernimiento, muchas veces tenemos nosotros que penetrar, que profundizar o escudriñar a través de la palabra, a través de la meditación, a través de la oración. Incluso Daniel nos dice la palabra que él no entendía el misterio de las 70 semanas que le había sido revelado. Y entonces Daniel tuvo que profundizar en un ayuno de 3 semanas, de 21 días. Tuvo que penetrar, tuvo que escudriñar para que Dios le diera el discernimiento de esa profecía de las 70 semanas. Entonces eso es discernimiento. A mí me impacta el discernimiento de Job. Dice la palabra en Job capítulo 1 verso 22. La palabra de Dios dice, están sucediendo al mismo tiempo pruebas financieras, están viniendo pruebas de familia, están viniendo pruebas con los amigos, están viniendo pruebas de salud. Fue un kit de pruebas en cuestión de horas. Pero me encanta el discernimiento de Job. Dice la Biblia, en todo esto no pecó Job. ¿Saben, hermanos? No pecó Job. ¿Por qué no pecó? Porque cualquiera que hubiese pasado estas pruebas, si no tuviese un discernimiento espiritual, blasfemaría a Dios. Entonces dice la Biblia que en todo esto no pecó Job. ¿Por qué no pecó? Porque pudo ¿qué? Discernir
pudo entender, y dice la palabra de Dios, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, qué entendimiento, qué discernimiento tan poderoso tenía este hombre, que lo mantuvo firme en sus convicciones, firme en su fe, y a pesar de eso se puso a adorar a Dios. ¿Qué temple? Eso es lo que provoca el discernimiento. ¿Qué pasa si no buscamos el discernimiento espiritual en medio de las pruebas que vienen a mi vida? ¿Qué pasa si yo busco el otro camino de entender las cosas con una mente humana? Bueno, hay muchas cosas que van a pasar, y yo quiero en este momento meterme a este tema porque es muy importante pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento espiritual en medio de las crisis. Entonces, si nosotros no buscamos el discernimiento espiritual, una de las cosas que podemos caer en la trampa del enemigo es juzgar mal. La falta de discernimiento nos va a llevar a juzgar mal. Y principalmente, ¿saben a quién vamos a juzgar mal? En primer lugar, adivinen a quién. A Dios. Por eso mucha gente, incluso cristianos, en medio del dolor, en medio de la crisis, no buscan el discernimiento espiritual, no van con Dios y decirle: Señor, yo sé que esto tiene propósito, yo sé que tú estás en medio aún del pozo de fuego, del horno de fuego, yo sé que estás en medio del pozo de los leones, pero no lo entiendo. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías darme espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de esta crisis? Y entonces muchos, por no buscar el discernimiento espiritual, comienzan a juzgar mal. Mire, la mujer de Job, vino la crisis, ¿y qué fue lo primero que hizo? Juzgó mal. ¿A quién juzgó mal? A su esposo y a Dios. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues siendo fiel a Dios? ¿Aún sigues sirviendo a Dios? Maldice a Dios y muérete. Mire nada más la conclusión tan errónea a la que llegó la mujer de Job. Y juzgó mal, juzgó mal a Dios, juzgó mal al siervo de Dios. Pero ¿qué pasó con los amigos de Job? Supuestamente muy sabios, pero les falló ¿qué? Les falló el discernimiento espiritual. Porque cuando llegaron con Job, lo primero que le dijeron: esto te pasa por impío, esto te pasa por pecador. Y pobrecito de Job, ¿verdad? Estaban juzgando mal porque no tenían un discernimiento ¿qué? Espiritual. Número 2, ¿qué pasa si no buscamos discernir las pruebas espiritualmente en nuestra vida? La falta de discernimiento provoca confusión en nuestra mente y en nuestro espíritu, y el resultado es amargura. Tenemos que cuidar mucho este punto, porque si no buscamos el discernimiento espiritual, vamos a traer la confusión. Y por esa razón, hermanos, hay muchos cristianos que corren el peligro de amargarse, de dejar a Dios, dejar los caminos de Dios, porque piensan que Dios se está portando o comportando mal con sus hijos. Entonces hay una confusión. En Ruth 1:20, esta mujer de Dios, realmente Noemí, hablando de Noemí, era una mujer de Dios. Vino la crisis, vino la prueba, murió su esposo, murieron sus 2 hijos, nada más se quedó con sus nueras, y esta mujer regresa a la tierra donde ella había vivido antes. Y dice la palabra de Dios que esta mujer dice la Biblia, y ella le respondió:
no me llaméis más Noemí. Noemí significa dulzura, delicia. Pero esta mujer dice: no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Miren, esta mujer, por falta de discernimiento espiritual, hasta se cambió el nombre. El nombre que significa delicia lo cambió por Mara, que significa amargura. Y dices que el Todopoderoso me ha puesto por blanco suyo. El Todopoderoso me está amargando mi alma. Entonces, falta de discernimiento. Cuidado, porque hay una línea muy delgada en una prueba, en una crisis. Mire, una crisis lo puede catapultar hacia Dios o lo puede catapultar hacia el infierno. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar muy cuidadosos para entender y discernir las crisis. La falta de discernimiento, número 3, la falta de discernimiento espiritual provocará ignorancia también. Ignorancia en no saber distinguir de dónde vienen las pruebas. Esto es muy importante, que nosotros, cuando viene una prueba, si no hay discernimiento, no podremos saber la fuente, de dónde está viniendo la prueba. Hay pruebas en la vida que nosotros mismos las provocamos y vienen como resultado de una vida desordenada, desobediente y rebelde hacia los principios de Dios. Muchas de las pruebas que vienen, nosotros mismos somos los culpables. Y ahí les va. Muchas de las enfermedades que tenemos, o muchas enfermedades que nuestros hijos quizás van a sufrir, no es cuestión de Dios, ni tampoco es cuestión de los demonios. Es cuestión de nosotros mismos. La mala alimentación. Mire, si nosotros respetáramos los principios de Dios sobre alimentarnos correctamente o sanamente, estaríamos bien saludables. Nosotros en la Biblia vemos la alimentación de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La alimentación incluso de Juan el Bautista. Si lleváramos la alimentación bajo los principios de nutrición bíblicos, estaríamos totalmente sanos. Pero ¿qué pasa? Le echamos duro al azúcar, ¿verdad? El agua la queremos bien dulce, bastantes harinas, bastantes refrescos, ¿verdad? Bastante masita. Y todo esto a la larga provoca ¿qué? Provoca enfermedades. Y a veces tenemos enfermedades y decimos: ay, es que Dios me está pasando por una prueba. Es que el diablo, y le echamos la culpa al diablo. Pero no, amados, cuando hay discernimiento, nosotros tenemos que entender que muchas de las crisis que nosotros pasamos en la vida las provocamos nosotros mismos. Hace poco en las noticias pasaron un accidente en la autopista México-Cuernavaca. Esto fue muy sonado en todas partes. Primero, en una curva prolongada, hubo un accidente automovilístico. Se pararon, se comenzó a detener los vehículos, pero atrás venían unos motociclistas, ¿verdad? 180, 150 kilómetros por hora en una moto. Hágame favor. Y luego había una curva. Cuando ellos entraron a la curva, hágame favor, tomar una moto a 180 kilómetros por hora. Dice: híjole, es que no sabemos por qué Dios permitió esta prueba. ¿Cómo de que no? O sea, tenemos que entender que muchas pruebas que pasan en nuestra vida nosotros mismos las provocamos. Dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino,
y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, tenemos que entender que muchas pruebas es resultado de nuestra falta de sabiduría. ¿Estamos, iglesia? Pero también muchas de las pruebas que vienen a nuestra vida son causadas por parte de Satanás directamente, los demonios y el diablo, ¿verdad? Es cierto, ellos tienen una parte interesantísima en las pruebas que vienen en nuestra vida, con el propósito de que nosotros blasfememos a Dios, nos alejemos de los caminos de Dios y que apostatemos de la fe. Entonces el diablo, es cierto, nos manda pruebas, nos ataca y nosotros tenemos que discernirlas. La Biblia dice que Job tenía una sarna, ¿y qué nombre le da a la sarna? Maligna. O sea, el mismo nombre, sarna maligna, nos habla de la fuente de donde venía esa enfermedad. Era una enfermedad provocada directamente por Satanás y sus demonios. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: mira, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, va a venir una prueba y quien te va a estar golpeando en esa prueba, quien te va a estar pegando, es el diablo. La Biblia nos habla de una mujer que entró en una sinagoga encorvada. Todos pensaban que era una enfermedad física, pero cuando Cristo la vio, distinguió: wow, esto no es una enfermedad física, o sea, de cosas naturales de esta vida. Esta es una enfermedad provocada por el diablo. Entonces Cristo llega a la sinagoga, le impone manos y esa mujer es liberada, dice la palabra de Dios, de un espíritu de enfermedad. Y luego el principal de la sinagoga se molesta porque Cristo está sanando en día de reposo. Y Cristo le dice al principal de la sinagoga: ¿quién de vosotros no desata su asno, su buey en día de reposo? Y esta hija de Abraham, que había estado atada por 18 años por Satanás. ¡Wow! Uno dice: ¡wow! ¡Qué discernimiento! Esta mujer, todos pensaban que a lo mejor había nacido así, pero dice Cristo: no, Satanás la había atado por 18 años. Entonces también el discernimiento espiritual nos lleva a entender claramente la fuente de la crisis. Puede ser tú mismo el causante de esa prueba, puede ser el diablo, los demonios, pero también la crisis puede venir de parte de Dios. Dice: pastor, ¿Dios nos prueba? Claro que sí. Hay crisis, hay pruebas que vienen de parte de Dios para lograr propósitos espirituales en nuestra vida que de otra manera jamás los lograría. No sé si me explico. O sea, hay muchas cosas que Dios va a enderezar en nuestra vida a través de las pruebas, y es una intervención de Él. No eres tú, no es el diablo, es Dios directamente interviniendo a través de la prueba. El desierto, cuando Dios llevó a su pueblo por un desierto, dice la palabra de Dios, un desierto grande y espantoso. Imagínese, hermano, un desierto grande y espantoso. ¿Sabe que quién metió al desierto al pueblo de Israel? Fue Dios. Dios mismo lo llevó. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dios quería lograr un propósito a través de ese desierto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Yo le pido que lo lea, porque vamos a entender que sí, hay pruebas que vienen directamente de nuestro Padre. Dice la Biblia: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Jehová. No era el diablo, no eran los demonios, era Dios mismo que tomó a su pueblo y lo metió al desierto. Por este camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Wow.
ay, que Dios tan malo, ¿verdad? Que Dios tan falta de misericordia. No. Aparentemente, ¿verdad? Como cuando el papá toma la vara y disciplina a su hijo. El hijo dice, ay, mi papá me está lastimando. Sí, pero hay un propósito mayor que el dolor que te está causando. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y en otra misma porción aquí de Deuteronomio dice la palabra, para la postre hacerte bien. Entonces hay pruebas que vienen directamente de Dios y nosotros tenemos que discernirlas, y para eso es el discernimiento que espiritual. El discernimiento espiritual me lleva a descubrir la fuente, de dónde viene la crisis. Y número 4, el discernimiento espiritual, hermano, me ayudará para ver las bendiciones que hay atrás de cada crisis. Mire, amado, si usted no tiene discernimiento espiritual, usted se va a perder de todas las tremendas bendiciones que hay atrás de cada problema, atrás de cada prueba, atrás de cada crisis. Es increíblemente maravilloso que después de una tormenta que viene, dígame que viene, después de una tormenta viene la calma, y después de una noche de un panorama totalmente negro, y más si no hay luna, después de la noche que viene la mañana. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando tenemos un discernimiento espiritual y la prueba es grande, más grande viene la bendición. Amén. Ay, es que la prueba fue muy dolorosa. Te digo algo, viene recompensa así de grande. Tenemos que tener un discernimiento, y por esa razón, cuando nosotros tenemos un discernimiento espiritual, vamos a adorar a Dios, vamos a dar gracias a Dios, vamos a bendecir a Dios, vamos a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir amándole. ¿Dónde está esa iglesia victoriosa en medio de las crisis? Claro que sí, apláudale, porque hay bendición. Y el discernimiento espiritual nos lleva a entender las tremendas bendiciones. Si no tiene discernimiento, ¿sabe qué? Usted se va a perder. Usted se va a perder de esas tremendas bendiciones. Número 1, nada más le voy a dar como ejemplo 3. Lléveselas en su corazón. Si usted se lleva estas 3 bendiciones que hay en cada prueba, le digo algo, usted se va a gozar aún en medio de la prueba. Amén. El discernimiento espiritual te llevará a entender que después de la prueba viene fructificación. ¿Qué viene después de una prueba? Diga conmigo, fructificación. ¿Qué significa la palabra fructificación? Multiplicación de bendiciones. Eso es lo que nos trae la prueba. Y Cristo nos lo revela. Nos lo revela en Juan 15:2. Dice la palabra de Dios, todo pámpano, hablando de nosotros. Los pámpanos son las ramitas tiernas, los retoños que se desprenden del tronco principal de la vid. La vid es Cristo. Cristo dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos que se desprenden de mí. Entonces, a eso se refiere aquí Juan capítulo 15 verso 2. Dice la palabra de Dios, todo pámpano, o sea, todo brote o retoño, dice que en mí no lleva fruto. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a cortar y lo va a desechar. Pero mire lo que Dios hace con aquellos cristianos fieles que están llevando fruto, que están sirviendo a Dios.
que están multiplicándose. Mire lo que Cristo hace. Dice, y todo aquel que lleva ¿qué? ¿Que lleva qué? Fruto. Dice la Biblia, lo limpiará. ¿Sabe qué significa esto? Lo va a podar, no lo va a cortar. Bueno, sí va a haber un corte, pero no para desecharlo. Lo va a podar. Dice la Biblia, lo limpiará. Esto significa prueba. La poda es dolorosa, ¿sí o no? Claro, la poda es poderosa, pero hay un propósito mayor que el dolor. Hay un propósito mayor que las lágrimas que has derramado en medio de la crisis. Dice el Señor, si tú estás llevando fruto, yo te voy a podar, te voy a limpiar, te voy a hacer algunas heridas, voy a hacerte algunos cortes, pero con el propósito de que lleves más fruto. Cada prueba, después de cada prueba, va a venir una multiplicación de fruto. O sea, ahí te va. Lo que aparentemente se te ha sido quitado. Otra vez, porque esto es bien poderoso. Si tú te lo llevas, tu vida va a ser una vida poderosa en medio de las pruebas. Yo les dije que una crisis empieza con la pérdida de algo valioso. Toda crisis que tenemos en la vida, entramos a una crisis cuando perdemos algo valioso. Entonces la poda, muchos cristianos dicen, pastor, yo le sirvo a Dios, estoy en la vigilia de oración, gano almas, en mi célula estoy consolidando, estoy discipulando. ¿Y por qué me sucede esto a mí? Porque Dios te quiere llevar a otro nivel de bendición, de fructificación. Lo que aparentemente se te ha quitado, Dios te lo va a multiplicar. Lo que aparentemente has perdido, Dios te lo va a multiplicar. Ahí te va. Job 42:12. La poda que Dios permitió en la vida de Job fue muy dolorosa, porque fue una poda de todos lados. Pero mire lo que pasó. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Eso va para ti. Eso va para los que han pasado, no por la pérdida, sino por la partida de seres amados. Eso va para los que han perdido una casa, los que han perdido un negocio, los que han perdido una empresa, y que se mantienen fieles y firmes sirviéndole a Dios. Eso va para ti. Eso no va para cualquiera, no va para aquel que pasó por la prueba y dejó el camino del Señor. No. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Seguirán pasando por la misma prueba hasta que entiendan que el Altísimo gobierna el reino de los cielos y el reino de los hombres. Así es. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, mire, ¿cuántas ovejas tenía Job antes de ser probado? Tenía 7,000. Y mire después cuántas llegó a tener. ¿Tiene usted idea de lo que es tener 14,000? Una hacienda de 14,000 ovejas. ¿Tiene usted una idea? Si tan solo veo 100 y para mí ya son muchas. Ahora imagínese 1,000. Ahora imagínese 5,000, 10,000, 14,000. Dice, yo quiero eso. Ajá. ¿Quieres eso? ¿Quieres la fructificación? Tienes que estar dispuesto a pasar por las pruebas. 14,000 ovejas. ¿Cuántos camellos tenía antes de la prueba? Tenía 3,000. ¿Y ahora cuántos tiene? 6,000. ¿Cuántas yuntas tenía Job? Tenía 500.
Y ahora, ¿cuántas yuntas tenía? 1000 yuntas. Tan solo usted sáquele ahí un poquito de matemáticas. Cada yunta de bueyes está en un aproximado de 50,000, 60,000 pesos. Multiplíquelo de 60,000 o 50,000 por 1000. Usted dirá: wow, yo quiero eso de Job. Yo quiero que Dios me multiplique. Sí, solamente que la multiplicación y la fructificación viene después de la prueba. Y tenía hasta 500 asnas. Dios le dio lo doble. Y también Dios le dio más hijos. ¿Sabe? Le digo una cosa. Una de las cosas que tenemos que discernir, que después de una crisis va a venir fructificación. Escúcheme bien. Alguien que diga: ay, pastor, es que yo pasé por el COVID, quedé muy débil. Agárrese, porque viene una multiplicación de energía, un rejuvenecimiento como el águila, fuerzas de búfalo. Viene multiplicación, fructificación. Dios no lo va a dejar débil. Dios no lo va a dejar frágil. Viene fructificación. Wow, qué tremendo. Número 2, el discernimiento te hará experimentar que junto con la prueba viene un poderoso, excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo de lo más sublime que te puede dar una crisis, una prueba, cuando nosotros tenemos un sano discernimiento de lo que está pasando, de lo que Dios está permitiendo en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, estás permitiendo esto? Y Dios te dice: porque yo quiero que tú experimentes un cada vez más poderoso, excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17 dice la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, subráyalo, márcalo, porque esta palabra debe de ser una bandera. Que tú levantes la bandera cuando esté el tiempo de los cocolazos, la batalla, la prueba ardiente del horno de fuego. Tú levantes este texto como tu bandera. Dice segunda de Corintios 4:17. ¿Cómo ve Dios las pruebas? Pequeñas. Aunque tú dices: ay, Padre, yo la veo grandísima. Y dice el apóstol San Pablo: porque esta leve. Cuando alguien venga y te diga: oye, hermano, es que estás pasando una prueba muy grande, si tú tienes discernimiento, le dices: es pequeña, es temporal, y esto también pasará. Dice Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Saben lo que significa eso? Esto es formidable. La prueba, amado hermano, es el medio por el cual Dios te va a dar una unción especial. Cada prueba, de acuerdo a la grandeza de la prueba, al sufrimiento del dolor en la prueba, viene un peso de gloria, viene un empoderamiento de parte de Dios sobre tu vida, un derramamiento de una unción gloriosa. Es el top de la unción, que después de esa unción no hay nada más. Eso es maravilloso. Por eso vemos que Pablo se gozaba en las pruebas. Y él podía decir: yo me gozo en la tribulación, me gozo en la persecución, me gozo en los azotes, me gozo en las cárceles. Ahora entiendo por qué Pablo se gozaba, porque sabía que cada prueba
que venía a su vida era para catapultarlo a una unción gloriosa, un empoderamiento espiritual sin precedentes. Y nada más te voy a dar la última. Por eso tenemos que discernir las pruebas. Amén. El discernimiento te llevará a entender que las pruebas van a llevar tu fe a niveles de tercer cielo. A veces nosotros no entendemos. Nos es fácil decirlo, pero no lo entendemos. Si yo les preguntara cuántos quisieran aquí tener una gran fe, yo les aseguro, a ver, ¿cuántos quisieran que Dios los llevara, no de una fe pequeña, a una fe grandísima, gigantesca? Levanten su mano, porque la fe es de lo más poderoso y sublime en medio del dolor y de las crisis. Ok, pero le digo una cosa, ¿sabe usted lo que pide? Pastor, es que yo quiero ser un gigante en la fe. ¿En serio? Lo que usted está pidiendo cuando usted le dice a Dios, Señor, auméntame la fe, lo que usted le está pidiendo, Señor, mándame pruebas, mándame crisis, mándame momentos dolorosos. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde la fe, el gym de la fe, el gimnasio de la fe, son las pruebas. A través de las pruebas los músculos de la fe crecen. ¿Por qué cree que a Abraham se le llama el padre de la fe? Nada más por chulo. Abraham era el consentido de Dios y a Dios por eso le dijo, voy a derramar un montón de fe sobre ti. No, Abraham era el padre de la fe, porque prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y ¿sabe qué? Siempre las pasaba con una buena actitud. Dice la palabra en Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice en Romanos 4:19 que no se debilitó en la fe. Y en el verso 20 dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hombre, amados, las crisis te van a llevar a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Por eso tenemos que aprender a discernirlas. ¿Sabe por qué a Cristo se le llama? ¿Cómo se le llama a Cristo? El autor y consumador de la fe. Wow, qué título tan más honorable. A Cristo se le llama el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Por las pruebas. Nadie ha pasado y ha sufrido y ha aguantado y ha soportado y salió victorioso de las pruebas más grandes. Mire, Él cargó no una maldición, Él cargó todas. Escúcheme a mi amado, eso es tremendo. No cargó una maldición, cargó todas las maldiciones. No cargó un pecado, cargó todos nuestros pecados. No cargó una enfermedad, cargó todas nuestras enfermedades. Y por eso Cristo, por esa razón Cristo es el autor y consumador de la fe. Las pruebas te van a llevar a otro nivel de fe. No serás el mismo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque muchas personas dicen, después de esta crisis no seré el mismo, pero lo dicen en mal plan. No, mi amado hermano, con el discernimiento espiritual serás un hombre de tercer cielo. Serás un héroe de la fe. Y para terminar, Primera de Pedro 5:10, iglesia, se pone de pie. Porque mire lo que Dios mismo, no los ángeles, Dios mismo, mira lo que te va a hacer
cuando tú aguantes las pruebas con un buen discernimiento. Primera de Pedro 5:10 dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y lo que viene es la revelación que Dios tiene para ti, amado hermano, que estás en auditorio 1, auditorio 2, ustedes que están aquí en el santuario, todos aquellos que me están viendo en este momento por las redes sociales. Esta palabra es para ti. Has venido a buscar a Dios y te llevas de Dios el discernimiento de la revelación en las pruebas. Dejarás de pensar mal, dejarás de sentir mal y dejarás de hablar mal en medio de las pruebas. Porque si algo Dios está haciendo en este momento en tu corazón y en tu espíritu, es darte discernimiento de lo alto, sabiduría de lo alto, para que cada prueba, en lugar de aplastarte, te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mira lo que dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, no antes, después que hayáis pasado por unas pruebitas, Él mismo, mira, Dios mismo está trabajando, Dios mismo está obrando en tu vida. No pienses mal. Cuando viene la prueba, yo recuerdo cuando mi hermano Rafael, su esposa, se fueron, iban a ver a su Santa Madre, si no mal recuerdo. Iban ahí adelante de Oaxaca y se fueron a un barranco. Cuando yo vi la fotografía que me mandaron, yo dije: santo Dios. Y salieron vivos. Dije: wow. Dije: esto, ahí estaba metido Dios. Y el mismo Dios dice: os perfeccione. ¿Sabe lo que significa esto? Que la prueba te va a hacer más semejante a Cristo. Él mismo os perfeccione, afirme. Wow, esa fe te va a dar una firmeza poderosa. Fortalezca. El Espíritu Santo, amado hermano, va a derramar de su gracia para fortalecerte y establezca. Estarás cimentado sobre la roca. Eso es lo que hace Dios cuando tú tienes un discernimiento correcto de las crisis, de las pruebas. ¿Podrías levantar tu mano?
Amén. Porque Dios está trabajando en tu vida. Porque Dios está moldeando tu vida. Está puliendo tu vida a través de las pruebas. Serás un mejor hijo de Dios. Serás un mejor cristiano. Serás un mejor padre, una mejor madre. Serás un mejor hijo. Wow. Gloria a Dios. Padre, levanta tus manos. Podemos orar juntos para pedirle a Dios que te dé discernimiento espiritual, sabiduría que viene de lo alto. Levanta tus manos y dile: Padre, perdóname por no discernir las pruebas que han venido a mi vida con un discernimiento espiritual. Perdóname por querer entender las cosas a la luz de mi razonamiento humano y terrenal. Perdóname cuando he pensado mal. Perdóname cuando me he molestado contigo y me he sentido mal. Perdóname cuando he hablado mal por causa de las pruebas. Perdóname, Señor. Ahora entiendo que hay propósito. Ahora entiendo que hay bendición. Ahora entiendo que hay un eterno peso de gloria que tú estás derramando a través de cada crisis. Ahora entiendo que mi fe se va a otros niveles. Señor, derrama discernimiento espiritual para que yo pueda juzgar con sano juicio. En el nombre de Jesús, en este momento yo levanto mis manos y declaro en el nombre de Jesús que hoy recibo a través de tu santa palabra, hoy recibo a través de tu Espíritu Santo discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Ahora puede decir un fuerte amén.